Hola acompañantes de viaje, hoy la tercera ruta por París es, digamos, diferente. ¿Ya has hecho la mayoría de las visitas clásicas en París? ¿Quieres ahora sumergirte en sus entrañas? Ruta tenebrosa, misteriosa, quizás es mejor que la adjetiven ustedes. ¿Comenzamos? La ruta de hoy nos llevará a las catacumbas de París y luego al cementerio Père Lachaise. Todas nuestras anteriores rutas fueron solamente a pie, en este caso haremos un traslado en metro en el medio, ya que la distancia entre ambos puntos será de unos 6 kilómetros. Nos tendremos que trasladar desde el distrito número 14 al número 20. En el medio pararemos por un refrigerio y veremos algunos precios para tener una idea. En esta ruta tendremos como gastos el ticket de metro 1,90 € y la entrada a las catacumbas, que es de 29 euros. Si no están alojados cerca de las catacumbas, la parada para metro, líneas 4 y 6 y para el RER B es Denfert-Rochereau y los autobuses 38 y 68. Las catacumbas de París están en el distrito 14 y si llegas en metro verás enseguida las indicaciones para el acceso y la cola formada a la entrada, ya que son muy visitadas. Horarios: de martes a domingo de 9:45 a 20:30 horas. Último acceso a las 19:30 horas. Les cuento mientras caminamos por los alrededores de la entrada a las catacumbas. Nosotros fuimos con la entrada ya reservada con anticipación de manera online. Si bien se pueden conseguir tickets de último momento en línea a 15 euros, a excepción del verano, es muy común encontrar las entradas agotadas. Es un sitio que lo está visitando mucha gente. Como les dije, sacar el ticket en línea con la entrada ya reservada con el horario sale 29 euros. El acceso será según el horario indicado en tu entrada. Estaremos a 20 metros de profundidad, habrá que descender 131 escalones y subir 112 a la salida. Recorreremos 2 kilómetros y tardaremos entre 45 minutos y 1 hora. La entrada incluye una completa audioguía que te llevará desde que empieces a descender por la escalera Caracol hacia el lado macabro de París. Las catacumbas de París son toda una red de túneles debajo de la ciudad, túneles de viejas canteras del siglo XV, que luego, ante un problema de peste en la ciudad y para evitar problemas de salubridad, fueron utilizados para depositar huesos de varios cementerios. La visita comprende las minas del 14º distrito de París e incluye 800 metros de galerías de paredes forradas de huesos. Pero esta parte abierta al público representa solo un pequeño porcentaje de las canteras subterráneas de París. El comienzo es recorriendo los túneles de la cantera hasta llegar al osario. La temperatura debajo es siempre de unos 14 grados, por lo que les recomiendo llevar un abrigo ligero. A finales
del siglo XVIII, debido a los grandes problemas de salubridad provocados por los cementerios de la ciudad, se decidió trasladar sus contenidos a un lugar subterráneo. Las autoridades parisinas eligieron un lugar de fácil acceso, situado en la periferia de la capital, en las antiguas canteras subterráneas del siglo XV. Las primeras evacuaciones tuvieron lugar entre 1785 y 1787 y afectaron al cementerio más importante de París, el Cementerio de los Santos Inocentes. El 7 de abril de 1786 es declarado osario municipal de París y es entonces cuando se apropia del término mítico de catacumbas, en referencia a las catacumbas de Roma, lugar que despierta gran fascinación pública desde su descubrimiento. A partir de 1809, las catacumbas se abren al público con cita previa. En la actualidad, todo el mundo puede acceder a ellas sin necesidad de una autorización. Se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa. El osario de las catacumbas es uno de los más grandes del mundo y uno de los únicos subterráneos. Antes de su apertura en 1809, Ericard de Thury llevó a cabo una reorganización decorativa de los huesos para darle un aire museográfico y monumental. Los restos óseos dejaron de estar apilados de cualquier manera para nuevas formas. Se crearon columnas clásicas, altares, que se adhirieron a los muros de la cantera. Las catacumbas de París aparecieron en numerosos libros, como la novela de Umberto Eco, El péndulo de Foucault. También en películas y series. Últimamente se han visto en un episodio de Lupin o Lupin. Sin duda atrae a las personas. Las catacumbas de París reciben casi 550.000 visitantes al año. La salida es por la boutique de las catacumbas. Esta visita, como habrán visto por las imágenes, no es aconsejable para todas las personas, tanto por sensibilidad por lo que se ve, como por accesibilidad debido a la cantidad de escalones para llegar a la misma. Dejamos atrás las catacumbas, caminando por esta linda zona de París, hasta tomarnos el metro con dirección a Père Lachaise. Hacemos estos pasos mirando esta zona de París que, aunque diferente, también es bonita. Tomamos el metro con dirección a la estación Père Lachaise. Al llegar, antes de recorrerlo, decidimos parar a tomar un descanso y despejarnos. El precio de la cerveza de 50 mililitros fue de 6 euros y el del refresco 4,10 euros, como para que tengan una idea.
Estamos por ingresar al cementerio intramuros más grande de París. Con 2 siglos de historia, Père Lachaise es un cementerio en funcionamiento que cada año recibe cerca de 3 millones de visitantes. Al igual que Montmartre, Notre Dame o los Campos Elíseos, el cementerio Père Lachaise es uno de los lugares de visita obligada en París. La entrada es gratuita. Un verdadero panteón al aire libre en el mayor espacio verde intramuros de la capital, y en donde encontrarás muchas tumbas de personajes ilustres. En el blog les dejo un plano para descargar con las indicaciones de las tumbas de los personajes más famosos, así como el enlace a la página oficial por más información. Tengan en cuenta que el cementerio es muy grande, 43 hectáreas, y recorrerlo todo será imposible, por lo que ir con un plan de lo que quieren ver es un buen consejo. Las tumbas de Chopin, Honoré de Balzac, Edith Piaf, Molière, Oscar Wilde, Modigliani, Jim Morrison, entre otras muchas, se encuentran acá. Los horarios son de 8 a 17:30, variando un poco según la temporada. Dejo enlace a la página oficial en el blog para que chequeen eso. Tienen visitas guiadas en español que pueden reservar de manera online. Las mismas rondan los 18 euros, duran 2 horas y pueden ser una muy buena idea para ir relajados y con información. Les dejo el enlace en la descripción y en el blog. Y desde acá terminamos el recorrido de hoy, una ruta muy diferente a las anteriores. Otra parte de París para quienes quieran conocerla. Si no han visto las rutas anteriores, la de las galerías y pasajes cubiertos y la de Montmartre, los animo a hacerlo para que sean ustedes quienes elijan sus recorridos por la Ciudad Luz a su gusto. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo eso a nosotros nos ayuda a poder seguir generando este tipo de contenidos. Acompañantes de viaje, hasta la próxima ruta en París.